La fuerza del golpe, la precisión que da la dirección, la respuesta que da la constancia y disciplina. Han legado a nuestros deportistas la misión enorme de superarse tan solo a sí mismos. Segunda parte de tenis de mesa y lanzamiento de martillo. Un deporte, al practicarlo desde la infancia, puede motivar al cuerpo para adaptarse y a la mente para transformarse, volviéndonos aptos para su ejercicio. ¿O es la naturaleza la que preselecciona, regalándonos arbitrariamente dones y aptitudes? ¿El deportista nace o se hace? Tal vez no existe una respuesta a esta interrogante, tal vez las dos afirmaciones son acertadas. La condición es que piense rápido, que tenga condiciones innatas para este deporte. Porque hay jugadores que les gusta este deporte, pero no son innatos para... No, normalmente, mire, el tenis de mesa es importante ser bien ágil. Sí, ocupamos todo el cuerpo, la mente, lo visual, la rapidez, la agilidad, la reacción. ¿Sí? La parada se le enseña, los primeros pasos son que se le enseña las paradas, cómo se coge la raqueta. ¿Sí? El deportista debe tener todo, digamos, completo. La agilidad mental es así, fracciones de segundo. Depende de la persona, porque a veces hay, por ejemplo, Sandra Durán es muy fuerte mentalmente. O hay chicos que mentalmente no tienen eso. Sí. Sino que ya eso es práctica. A veces hay deportistas que... Le voy a dar un caso de un deportista, Alberto Miño, es un buen deportista. Él, digamos así, se prepara siempre, le gusta el entrenamiento, el tenis de mesa, ¿sí? Pero lo practica todos los días. Y él no es, digamos, tan innato para este juego. Combinado con Dino Suárez, que es el juego innato. Claro, desde pequeño. Era innato para el movimiento de brazos, la traslación, todo, la rapidez, todo. Le gustaba mucho jugar ping-pong a mi hermano. Recuerdo que a mi papá le regalaron una mesa de ping-pong y jugaban ellos. Yo era muy pequeñito, ni siquiera alcanzaba la mesa. Pero a la edad de 8 años llegó a Tulcán un entrenador cuencano a crear una escuela municipal de tenis de mesa. Por influencia de mi hermano nos metimos ahí, ¿no? Yo digo, entramos con mi hermano ahí y no salimos nunca más porque antes recibíamos en la casa incluso clases de piano, le gustaba mucho a mis papás la música, pero dejamos el piano, dejamos todo por el tenis de mesa, o sea, fue algo que nos encantó desde el inicio y ahí empezamos, ¿no? En el año 88 fui a campeón nacional con 12 años, tenía 12 años. Se empieza a los 7 u 8 años, pero en realidad la gente que empieza a esa edad empieza a entrenar porque los papás les inculcan que practiquen un deporte, entonces desde pequeñitos quieren que practiquen algo. En mi caso no, yo solo jugaba fútbol, e incluso jugué en el Deportivo Quito un tiempo, pero por los cambios de horarios de estudios y la lejanía que era Carcelén, entonces me decidí a jugar ping-pong y no me equivoqué porque es algo que me encanta, es mi vida prácticamente. Nadie jugaba ping-pong en esa época. Yo jugaba fútbol, mi hermano jugó vóley, mi hermana un poco de básquet en el colegio, pero fue un buen amigo de la infancia, Omar Monroy, quien me enseñó los trucos del ping-pong en esa época y desde ahí me empezó a gustar. A los 12 años, yendo para cumplir 13. Uno de los aspectos más importantes en mi vida, después de la educación de mis padres, creo que como formación personal el tenis de mesa ha sido uno de los puntales más importantes, ha sido básico porque, y más aún desde la edad en que empecé, porque empiezas a disciplinarte, empiezas a hacer un hábito de esto, era el combinar los estudios del colegio con la práctica deportiva. Me sentía mal algún día que no iba a entrenar, porque lo hacíamos todos los días, todas las tardes, y lo combinábamos de tal forma que eso, claro, nos iba formando el carácter, iba formando, más aún en esa edad donde empezaba ya la adolescencia, iba formando incluso la manera de ser, el temperamento que uno tenía, el cómo reaccionar ante diferentes cosas. Por eso es que lo califico así como un aspecto súper importante en la formación de vida que yo tuve, ¿no? Fue un amor que
que se dio así a primera vista, como yo lo llamo, entre la raqueta y la convicción que uno tenía por ser deportista, que no queríamos despegarnos nunca, ¿no? Los principios del tenis de mesa en realidad son ambiguos. No se sabe cuándo se practicó por primera vez, pero podemos asumir que en 1870 surge este deporte como una variación del tenis en Inglaterra. Pero ¿saben? Existe una teoría. Y esta teoría nos dice que muy probablemente el tenis de mesa haya sido una creación de tenistas que ante el adverso clima tuvieron que inventar un tenis en miniatura, utilizando, nos dicen, mesas de billar. Estas mesas de billar, a su vez, estuvieron divididas en dos campos. Tal vez utilizaron libros o simultáneamente una cuerda. Como pelotas, se dice que utilizaron tapas de corcho, ingeniosamente adaptadas, y como raquetas, cajas de tabacos o de puros. Muy probablemente esta teoría tiene una mezcla entre realidad y fantasía, pero así es. Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Nación Deportiva. Acostado, destrozado, no se abrió. Mi primer viaje fue a Cuenca y me daba un poco de miedo porque era la primera vez que me alejaba de mi mami. Pero de ahí ya con el tiempo ya me fue acostumbrando y ya a los 11 años viajé a Las Vegas. Y ya ese fue mi primer viaje así fuera del país. Y fue mi primera experiencia en viajar en un avión. Y no me dio tanto miedo y así poco a poco me he aprendido a desenvolver sola. Sí me ha ayudado bastante porque así mi forma de pensar en los títulos que he querido obtener a nivel nacional, no solo provincial, porque sí he obtenido algunos títulos cuando he viajado a otras provincias, en los juegos prejuveniles, de menores, nacionales. Y ahora mi forma de pensar es llegar a ser campeona no solo dentro del Ecuador, sino fuera. Sí me ha cambiado un poco la vida porque he llevado otro estilo de vida y he conocido nuevas personas, he hecho nuevas amistades y eso ha sido bueno. Me siento orgulloso cuando por ejemplo me hacen una premiación en el colegio. Da orgullo de practicar este deporte y ser bueno. Que venir acá, los entrenamientos y todo eso, sí era más apretado para los estudios, pero nunca he descuidado mis estudios. Creo que el principal y el que más me ha llenado de orgullo es el campeonato sudamericano que logré en modalidad individual en Bogotá el año pasado, porque aparte de eso, para clasificar a ese torneo tuve que ganar un nacional y allá lo gané y allá en ese viaje conseguí 3 medallas de oro y una de plata. En un circuito, hace 3 años, en un circuito mundial, en Guatemala hice dupla con una venezolana y quedamos campeonas. Y a nivel así nacional he sido bicampeona de los prejuveniles. En 1904, un inglés tuvo una brillante idea al colocar una capa de goma rugosa en estas pequeñas raquetas y además agregarle al juego esta pequeña pelota de celuloide. El desarrollo de la paleta dio lugar a los primeros torneos en Inglaterra. En Londres, en 1927, se desarrollan también los primeros campeonatos de tenis de mesa, pero su historia olímpica data de los Juegos de Seúl de 1988. Parece que sí existe un poco más de preferencia para el hombre, porque tendría más nivel el hombre que la mujer. Y me parece que en un equipo así, que jueguen los dos, de un hombre y una mujer, sí se le daría preferencia a un hombre. Porque es hombre y es más fuerte, me imagino. Por eso un hombre juega más que una mujer. Desde que era pequeña siempre ha habido mucha preferencia en los varones, siempre han querido mandar, así es un campeonato internacional y siempre ven más escoger a los varones y a las mujeres la hacen a un lado. Pero igual las mujeres tampoco nos quedamos atrás porque siempre tratamos de seguir adelante. Mientras se logran reconocimientos, medallas, triunfos profesionales y personales, se van creando lazos indestructibles. Ecuatorianos un día desconocidos de repente
gracias al deporte, son amigos, son hermanos, son familia. Más el compañerismo entre mis propios compañeros, mis amigas, el hecho de que si yo le gano, ella no se va a poner con coraje, ni yo, porque siempre vamos a, aunque sea de mi propia edad, igual siempre vamos a estar unidas. Esa es una de las principales enseñanzas que al menos el deporte puede dejar, ¿no? Que haces amigos y luego haces prácticamente una familia, y más aún cuando son tus compañeros de equipo. A Giovanni lo conocí allá por el año 92, cuando ya nos encontramos en los campeonatos nacionales, él seleccionado por Pichincha y yo en esa época seleccionado del Carchi. Había diferencia en edad, pero ya nos encontrábamos en los diferentes torneos y yo había empezado unos años antes a jugar. Yo empecé como a los 8 años a practicar el tenis de mesa, él empezó un poco después. Pero de a poco nos fuimos relacionando más, sobre todo en el año 93, cuando clasificamos a una selección del Ecuador. Era la primera vez que él clasificaba a la selección del Ecuador, también era mi primera vez en una selección del Ecuador, categoría juvenil, y claro, fuimos compañeros de equipo, ¿no? Para un latinoamericano en Guatemala. Ahí empezó una relación de compañeros de equipo, mucho más cercana, pero por supuesto luego eso se convirtió en una muy bonita amistad, ¿no? Casi que hermandad por el deporte, porque esa es una de las principales enseñanzas que al menos el deporte puede dejar, ¿no? Que haces amigos y luego haces prácticamente una familia, y más aún cuando son tus compañeros de equipo, ¿no? En el campeonato nacional del año 93, él estaba con su entrenador John Espinosa, yo con mi entrenador Germánico, y era el selectivo nacional para el campeonato latinoamericano juvenil. Y bueno, ahí jugamos y en realidad no éramos amigos de ahí, solo fuimos rivales, y luego como clasificamos a la selección juvenil, fuimos compañeros de equipo, fuimos a Guatemala y ahí le conocí y empezamos a ser amigos. Después jugamos juntos en la ESPE, en el club de la ESPE por 3 o 4 años. Él jugó antes en la Universidad Católica, por el club de la Universidad Católica, nos enfrentábamos, jugábamos, también jugaba por Carchi, yo por Pichincha. Y bueno, ya se casó y ya tuvo su profesión y ahora está dedicado a su profesión, pero siempre estamos en contacto, ¿no? Bueno, lo dejé por las exigencias del tiempo, de la profesión. Incluso ya trabajando empecé a ver las dificultades por el tiempo. De igual manera me casé. Fue un cambio de vida que poco a poco se lo iba asimilando. Me costó mucho dejarlo, obviamente, pero sabía de que empezaban a haber otras prioridades en mi vida, que ya no podía tener el espacio como para hacer de esto una carrera, que me había dedicado yo de lleno ya al periodismo deportivo desde el año 99. Aún así seguía entrenando, todavía estaba terminando mis estudios, luego el matrimonio en sí. Entonces ya fueron cosas que no es que me fueron alejando y no quisiera verlo como que yo lo dejé. Quizá las circunstancias lo pueden hacer ver así, pero siempre he procurado estar ligado al tenis de mesa, si ya no practicando, pero pendiente de qué es lo que está pasando, intentando a veces ayudar desde mi sitio ya como periodista a la difusión del deporte, el saber y haber vivido en carne propia la realidad del deportista. Eso también ha ayudado mucho incluso a la carrera profesional ya como periodista, como para poder ayudar de alguna manera a que esto se difunda y que tenga el apoyo que merece. ¿No sientes cierta nostalgia por lo que viviste? ¿Ves a tus compañeros y han sido campeones, han representado al país? Claro que sí. Claro que sí, hay mucha nostalgia. Habría querido tener mucho más apoyo del que en esa época tuve en mi provincia, por ejemplo. Pero tampoco reniego de eso, ¿no? Tengo los más lindos recuerdos de mi carrera deportiva, sí tener cierta nostalgia, pero a la vez sentirme contento de ver amigos y a compañeros como Giovanni Cuello, por ejemplo, que han podido surgir y hacer de esto una profesión, hacer de esto su vida y que les esté yendo tan bien. Sí, es una pasión, una pasión.
Y también una profesión en mi caso ahora, porque como aparte de ser jugador, también soy entrenador y estoy terminando una maestría en entrenamiento deportivo. Y en un futuro tengo mi profesión de ingeniero agropecuario, pero también quiero compartir mis enseñanzas a los chicos que vienen atrás, ¿no? A nivel nacional y provincial. Como digo, fue el amor que nunca me falló. Ya regresa Nación Deportiva. El lanzamiento de martillo no es tan antigua como los otros lanzamientos, ya sea de jabalina o de disco. De hecho, ingleses y nórdicos comenzaron a competir con ella apenas en 1860. El lanzamiento de martillo se introduce en la tercera Olimpiada Moderna en París en 1900, a comparación de la rama femenina que compite por primera vez en Sídney, Australia, en el año 2000. Lanzamiento de martillo. La más representativa fue cuando tenía 15 años. Nos llevaron a los Juegos Nacionales de Macas. Entonces había muchas que ya tenían tiempo y yo era la más menor de todas. Entonces nadie me había puesto en el proyecto de tener medalla. Entonces a la hora de lanzar le pude ganar a la que tenía promedio de quedar segunda. Le pude ganar y esa es la medalla que más recuerdo. Yo soy de Puerto Quito, mis padres son de Esmeraldas. Ellos casi siempre vivieron en Esmeraldas. Cuando se unieron, fueron a vivir a Puerto Quito y ahí ya nos tuvieron a nosotros. Somos 10 y yo soy la 10 de 10. El que estaba en Puerto Quito, mi entrenador Washington Arteaga, él nos dijo, ustedes tienen para ser alguien en este deporte. Entonces, él nos traía acá a competir y aquí en la concentración deportiva de Pichincha nos vieron, tomaron decisiones y decidieron traernos para acá a entrenar aquí en las residencias de la concentración. Mi hermana, su mayor logro ha sido campeona sudamericana juvenil. Tal vez mejorarla, ella ha sido como un ejemplo, ¿no? Porque ella también se ha esforzado bastante en el deporte y las dos juntas, entonces viendo lo que ella hacía, era como un ejemplo para mí también ella. Se podría decir que en el deporte es mi ejemplo a seguir. Por una parte era por motivos de estudio más que todo, porque no éramos una familia de muchos recursos y queríamos estudiar y terminar nuestros estudios, entonces nos vinimos más por eso. Pero ya estando aquí, el deporte nos fue gustando cada vez más. Era algo bonito, era una forma de distraerte, de estar concentrado en una sola cosa y no andar en malos pasos, se podría decir, ¿no? El lanzamiento de martillo es una prueba de atletismo donde se lanza un objeto que consiste en una bola de metal unida a una empuñadera mediante un cable de acero. El vencedor es quien la envíe a mayor distancia. Amigos, amigas, bienvenidos. Esto es Nación Deportiva. Gracias al deporte he podido estudiar y he conocido muchas personas que ni por idea pensaba conocer. He conocido muchas ciudades del país y creo que gracias al deporte he tenido muchas buenas experiencias. Sí, fue fundamental porque muchos padres se niegan a dejar que sus hijos salgan a esa edad. Entonces ellos también se pusieron a ver del punto de vista que no tenían para darnos el estudio. Y fue lo que los incentivó a ellos a dejarnos salir de la casa, ¿no? A las dos, a mi hermana y a mí. Es difícil, la técnica es muy difícil, es esforzado todos los días, hay que mejorar la técnica. Cada día sale una chica menor o mayor que está mejor y entonces tienes que concentrarte en superarlas. Me gusta porque es un esfuerzo grande y me gusta esforzarme en lo que hago. Veía otras pruebas y me gustaban, lo que pasa es que no tenía deporte. Casi todos los deportistas aquí son muy altos y no tenía aporte para ninguna otra disciplina, entonces me decidí por el martillo. Al principio era bien malita, no cogía bien la técnica, pero ya después me dedicaba siempre al martillo, ya le cogí la técnica y ahí me dediqué hasta ahora al martillo, no lo he dejado. Es como una forma de desahogarte, ¿no? Porque hay cosas que a veces te molestan, entonces cuando lanzas
tienes que soltar con una fuerza terrible al final, entonces como que te desahogas un poco y por eso me gusta, porque puedo estar estresada y entonces vengo a lanzar y me tranquilizo un poco y el lanzar me relaja. Mi objetivo en el lanzamiento del martillo es llegar a lo más alto que pueda. No quisiera decir un mundial, esas cosas así, no. A lo más alto que yo pueda, al tope que se puede decir que pude dar y que yo diga, hasta aquí llegué, pero di todo para llegar ahí. Es algo raro, la gente no conoce mucho el martillo y no te incentiva mucho. Entonces recién ahora, hace unos años, ha venido conociendo por los campeonatos nacionales. Igual que todas las pruebitas de fuerza explosiva, se puede empezar con implementos livianos. Dígase martillos de 2 kilos, de 3 kilitos, el oficial es de 4 kilos. Y se podría empezar 12, 13 años, que es donde mejor se asimila la técnica. Es contraproducente en los chicos que inician usar pesos altos. Hay que usar pesos livianos. Primero, se vuelven fuertes, muy rígidos, pierden su flexibilidad y pierden la velocidad que se puede ganar a esta edad. Hay que trabajar sobre la velocidad y no sobre la fuerza. La fuerza podemos trabajar de 15 años, 16, 17, hasta viejitos. La resistencia, la fuerza son valencias físicas que uno puede trabajar después sin ningún problema. Lo que no sucede con la velocidad, lo que no sucede con la flexibilidad, con la coordinación, si usted no hizo a edad temprana, en la edad indicada, es muy difícil después. No es que no se logra, pero se invierte mucho más tiempo y es mucho más difícil trabajar. Yo no me imagino de otra forma si no hubiese sido por el deporte, o sea, solo me imagino ahora como estoy, porque gracias al deporte he tenido muchas cosas y creo que ahí estoy bien. Encontrarás nada como lo mío, metizado como el pez en el río, clásico de la barriada. Sí, espalda fuerte, lumbares fuertes y piernas muy fuertes, muy fuertes. Como le manifestaba, Elisa a esa edad hacía 130 kilos de sentadilla, eran muy fuertes. O sea, acá yo me asombraba porque trabajábamos con pesos bajitos, 80 kilos por ahí. Pero cuando hacíamos el test maximal se disparaban a 130. La chica es capaz de hacer tracción en barra de a 12, 5 series, tracción en barra que capaz que para muchos chicos es difícil. Pero esto les da, esta fortaleza les da el trabajo en el campo, la actividad que ellos tuvieron de niños, ¿no? Ya vienen semi-entrenados, diría, en la parte de fuerza. Lo que uno hace es el pulir la parte técnica. Con Elisa y Zuleima habíamos conseguido marcas importantes. El caso de Elisa, ella consiguió una marca para el Mundial, lastimosamente no pudo viajar, argumentando de que habían otros chicos que tenían mayores posibilidades en el Mundial. Entonces esto sí me afectó bastante porque yo aspiraba a muchas cosas con ella. Ella estuvo rankeada con su marca 2 años consecutivos, primera en el ranking sudamericano, teníamos un sudamericano pendiente también y ya embarazada fue imposible. En ese momento se podría decir que estaba en la cima del deporte, ¿no? Porque tenía 16 años cuando me embaracé y estaba en el primer lugar del ranking sudamericano. Entonces mis entrenadores fue una decepción terrible, digo yo, ¿no? El entrenamiento involucra muchas cosas, ¿no? Tiempo, inclusive dinero, el conseguirles afecto, por supuesto, ¿no? Eso se da por los años, pasan a ser casi como un hijo. Yo iba a las reuniones del colegio a retirar los informes mensuales de calificaciones y uno se siente un poquito traicionado, diría, en ese sentido, ¿no? Porque involucra muchas cosas. Él quería llegar a más, porque era la única en mi edad que me codeaba con la senior de este país, entonces era la única que peleaba los segundos, terceros lugares, porque ya el primero ya estaba para mi hermana, entonces peleaba los segundos y terceros lugares, entonces él creo que tenía mucha fe en mí. Justo cuando iba a viajar me embaracé, entonces tuve esa para de 1 año y ahora recién estoy volviendo.
A mí me alegró mucho que ella pudiese seguir entrenando, porque han habido ejemplos, yo les había hablado mucho de eso, que hay ejemplos de deportistas que después de tener sus hijos han conseguido importantes logros a nivel mundial, a nivel olímpico, donde es duro, ¿no? Tengo una buena relación con Don Guacho, le he agradecido infinitamente esos 2 años que me dedicó de su vida, porque me dedicaba más a mí que creo que a su familia, ¿no? Fuimos a una competencia y ella todavía le daba de lactar al chico, lloraba, vivencias de estas se pasan, ¿no? Duras aparentemente. El deporte no puede ser visto así muy superficialmente y aparentar que es algo no tan difícil, pero hay cositas como estas que le hacen duro al deporte. Necesita lanzar 69 metros para ir a las Olimpiadas. Y yo aspiro a que llegue a las próximas Olimpiadas. Puede llegar, le falta unos 8 metros, que no es mucho, ¿no? Considerando que ella salió con una marca de 34 y está lanzando 61 metros en 4 años. En 4 años más, 8 metros no es una distancia imposible. Porque antes entrenaba para tener un futuro yo, pero ahora entreno para darle el futuro a él, entonces ya él es mi mayor incentivo. Mi hijo ha sido lo más importante que he tenido en toda la vida. No cambiaría nada. Warriors, guerreras, down for whatever, whenever, and never give up. Whether it's a 9 to 5 or getting home late, making big dollars or minimum wage. If you're a single mother, sometimes you might get fed up. Life is hard and you gotta keep your head up. But just when you feel like everything's turning gray, don't lose faith, remember there's always a better day. Shining.